Hay personas que nacen con algo distinto y ni siquiera lo notan. ¿Conoces a ese niño que mira al cielo y siente que algo lo espera, aunque no sepa qué es? ¿O aquel pequeño callado en la esquina del salón, que prefiere hablar con los árboles en lugar de jugar con sus compañeros? Pues bien, quizá eso no sea solo imaginación, tal vez sea el primer susurro de un llamado interior. En este video, vamos a hablar de las SEALs que aparecen desde el primer suspiro. SEALs sutiles, a menudo ignoradas, pero que gritan una verdad poderosa. Es posible que hayas sido elegido para algo más grande. Un propósito espiritual que va mucho más allá de lo común. ¿Y lo más sorprendente? Todo comienza en la infancia, en una etapa marcada por una sensibilidad espiritual fuera de lo normal. Si alguna vez te sentiste diferente, fuera de lugar o profundamente conmovido por cosas que nadie más parecía notar, este contenido es para ti. Prepárate para descubrir lo que muchos pasan toda la vida sin comprender: la verdad sobre los elegidos. Desde el primer aliento, hay algo distinto en los elegidos. Es como si el alma ya supiera que vino con una misión. No se trata de ser mejor que los demás, sino de llevar un propósito espiritual silencioso, como una melodía de fondo que solo ellos pueden escuchar. Muchos no saben cómo explicarlo, pero sienten que sus vidas siguen un guión invisible, escrito por una fuerza divina que los guía con firmeza, incluso cuando todo parece incierto. ¿Alguna vez has sentido que esto no puede ser una coincidencia? Los elegidos viven con esa sensación desde muy pequeños. Aunque no entienden del todo, perciben que ciertos encuentros, lugares e incluso dolores, forman parte de un plan mayor. La vida no parece aleatoria, cada paso tiene peso, cada detalle encierra significado. Es como si fueran moldeados por manos invisibles desde siempre, preparándolos para algo que aún está por venir. Esa certeza interior, por más sutil que sea, suele traer una mezcla de paz e inquietud. Paz por sentirte guiado. Inquietud por no saber exactamente hacia dónde vas. Y ahí es donde habita el misterio. El destino de los elegidos no se revela de golpe. Se dibuja en etapas, en cada experiencia vivida. Y comprender esto es el primer paso para aceptar la misión divina que te acompaña desde el comienzo. La infancia de los elegidos rara vez es común. Desde muy pequeños, perciben el mundo de forma distinta. Mientras otros niños se distraen con juegos y juguetes, ellos se pierden en pensamientos profundos, miradas largas y preguntas que parecen demasiado grandes para su edad. Esa sensibilidad desde la niñez es una de las primeras SEALs del despertar espiritual. Es como si los ojos del alma estuvieran abiertos desde siempre. Es también en esa etapa cuando muchos experimentan el llamado aislamiento espiritual. No porque no sean amados, sino porque sienten que no encajan. Pueden ser tímidos, silenciosos o tener amigos imaginarios con los que sienten más conexión que con los adultos a su alrededor. El mundo material les resulta limitado. Y esa sensación de no pertenencia no es debilidad, sino una SEAL de conexión más profunda con lo invisible. También desarrollan una intuición poderosa. Perciben cuando algo no está bien, aunque nadie diga nada. Se sienten atraídos por historias espirituales, miran al cielo buscando respuestas, lloran con facilidad ante el dolor ajeno. Esa empatía amplificada no es casualidad, es parte de la misión divina. Porque antes de transformar el mundo, el elegido necesita sentirlo profundamente. Los desafíos que los elegidos enfrentan desde temprano no son castigos, sino invitaciones al pulido del alma. Mientras otros niños viven sus aventuras sin grandes sobresaltos, el elegido parece siempre cargar con algo más: pérdidas tempranas, rechazos, enfermedades, incomprensión. Pero todo tiene un propósito mayor. Esos obstáculos actúan como una especie de entrenamiento espiritual, preparando el terreno para el cumplimiento de su misión divina. Cada dolor fortalece. Cada caída ensea. Claro que en el momento parece injusto, y muchas veces es difícil no preguntar por qué a mí, pero con el tiempo, uno se da cuenta de que esos momentos formaron la estructura necesaria para algo más grande. Los desafíos como preparación son como un suelo fértil donde germina el valor de ser diferente, porque ser un elegido no significa tener una vida fácil, sino un viaje profundo. Es en ese terreno de dificultades donde comienza a manifestarse la fuerza invisible que sostiene a los elegidos.
Aún sin saberlo, resisten, se levantan y continúan adelante, y cuando miran hacia atrás, todo encaja, las cicatrices cuentan historias de superación que un día se convertirán en palabras de sanación para otras personas. Porque, después de todo, ¿cómo guiar a alguien si no has caminado antes por los valles más profundos? La adolescencia de los elegidos es un verdadero torbellino, es en esta etapa cuando el despertar espiritual se intensifica, trayendo cuestionamientos profundos y muchas veces solitarios, comienzan a notar que los patrones del mundo no los satisfacen, las conversaciones vacías, las etiquetas sociales, las obligaciones impuestas, todo pierde sentido, la inquietud crece. Como si algo dentro gritara por respuestas que nadie parece tener. Este periodo se caracteriza por una constante sensación de no pertenencia, mientras los compañeros se preocupan por apariencias o fiestas. El elegido puede estar sumergido en reflexiones existenciales, tratando de entender su lugar en el mundo. Surge un llamado interior muy fuerte, aunque todavía sin forma clara, puede aparecer en sueños intensos, sincronicidades curiosas, o esa voz interna que insiste: no viniste aquí solo para esto, por supuesto. Llegan los conflictos, internos y externos, conflictos con los padres, con el sistema, con uno mismo, pero eso forma parte del proceso. El alma del elegido está en transición, saliendo de la inocencia e ingresando a una nueva etapa de conciencia. Este despertar puede ser doloroso, pero también liberador. Es aquí donde la transformación personal empieza a tomar forma, como una mariposa rompiendo el capullo por primera vez. Cuando el elegido entra en la adultez, algo cambia. La turbulencia de la adolescencia da paso a la comprensión. Las hilos que antes eran confusas ahora cobran sentido. Los dolores, los aprendizajes, los encuentros, todo se conecta como piezas de un rompecabezas. Entonces aparece una claridad rara: si existe un propósito espiritual, y está más cerca que nunca. Ya no es solo intuición, es casi una certeza. Esta etapa trae un giro importante. El elegido deja de preguntarse ¿por qué a mí? Y empieza a pensar ¿para qué todo esto? Es entonces cuando muchos toman decisiones valientes: cambiar de carrera, buscar respuestas en libros como El alquimista o El poder de la hora, o incluso hacer retiros espirituales. La idea es escuchar con más nitidez ese llamado interior que late en el pecho como un tambor divino. También es aquí donde se entiende el valor de los desafíos pasados. La fuerza invisible que los sostuvo antes, ahora se convierte en combustible para inspirar a otros. El elegido comienza a caminar con más firmeza, dándose cuenta de que su historia puede ser un mapa para quienes aún están perdidos. Y así, la misión divina deja de ser una idea lejana y se transforma en una práctica viva. Llega un punto en el que ser elegido ya no es solo un sentimiento, es un compromiso. La comprensión espiritual madura y, junto con ella, llega la conciencia de que hay una responsabilidad divina que debe asumirse. No basta con sentir, hay que actuar. El elegido comprende que su misión divina implica movimiento, ya sea ayudando a otros, compartiendo mensajes, creando algo que eleve el mundo o simplemente siendo un ejemplo de luz en un lugar oscuro. Esa responsabilidad exige valor para ser diferente. Y no es poco. Ser fiel a tu llamado muchas veces significa nadar contra la corriente. Es decir, no a lo popular y sí a lo verdadero. Es soltar viejos patrones, rutinas, incluso personas que ya no vibran en la misma frecuencia. Pero aquí va la verdad: lo que no suma a tu crecimiento espiritual, retrasa tu misión. El elegido aprende, en este punto, que la autenticidad es el mayor regalo que puede ofrecer al mundo. Ser quien uno es, sin máscaras, es el acto más poderoso de alineación con el propósito espiritual. Y no se necesita un escenario ni aplausos. Pequeñas acciones con intención pura tienen un impacto espiritual enorme. Todo comienza en la forma en que hablas, escuchas, decides y actúas. Incluso tu presencia empieza a transformar los ambientes. A medida que el elegido se alinea con su llamado, ocurre algo poderoso: su influencia se expande de forma natural. No necesita promoverse. Su energía habla por sí sola. Las personas comienzan a buscarlo, ya sea por consejo, consuelo o simplemente para estar cerca. Es como si su presencia encendiera algo en los demás. Ese es el impacto espiritual en acción. No se trata de convencer, sino de inspirar a través de la vivencia, con un ejemplo silencioso, pero transformador. Esa influencia viene cargada de responsabilidad.
El elegido comprende que no está aquí solo por él, sino también por los demás. Es como un faro ilumina, pero también necesita estar firme en su base. Y esa base se construye con prácticas constantes: meditación, estudio de textos sagrados, contacto con la naturaleza y, sobre todo, humildad. Un libro como El Profeta, de Khalil Gibran, puede ser una fuente de sabiduría y equilibrio en este camino. Cuanto más se entrega a su misión divina, más nota que todo lo que ha vivido lo preparó para esto. Y aunque no busque reconocimiento, su conexión con lo divino se hace visible. Se expresa en la calma ante el caos, en la palabra justa en el momento adecuado, en la fuerza que ofrece a quien está por caer. La misión se amplía. Y el mundo comienza a sentir la presencia silenciosa pero poderosa de un elegido despierto. Incluso con claridad espiritual, el elegido no está exento de las presiones del mundo. Al contrario, cuanto más despierto está, más siente el peso de las expectativas sociales. Familia, trabajo, amigos, todos parecen tener una idea de cómo debería ser. Pero el elegido sabe que vivir para agradar es negar su misión divina. Y de ahí nace un conflicto silencioso, pero constante: seguir al corazón o seguir a la multitud. Ese conflicto puede manifestarse en cosas pequeñas: un trabajo que ya no tiene sentido, una amistad que exige demasiado, o incluso un estilo de vida que va contra la corriente. Ser fiel a tu propósito espiritual requiere valentía. Y aquí entra la práctica del discernimiento: no toda invitación debe aceptarse, ni toda crítica debe asumirse. El elegido aprende a escuchar más a su alma que a los ruidos de afuera. Claro que, a veces, llega la duda. Es normal. Pero lo que diferencia al elegido es que, aunque tenga miedo, avanza. Sabe que la fuerza invisible que lo guía es más firme que cualquier expectativa externa. Y poco a poco, encuentra el equilibrio: vive en el mundo, pero no se pierde en él. Esa es la verdadera libertad espiritual: ser quien eres, incluso cuando eso desafía lo que todos esperan. Ser un elegido no es un evento que ocurre una sola vez. Es una convocatoria constante, un llamado interior que se renueva cada día. El despertar espiritual no tiene punto final: es un proceso continuo de crecimiento, entrega y servicio. La misión no es estática, evoluciona contigo. Y cuanto más escuchas ese llamado, más claro, práctico y palpable se vuelve. Ese llamado puede manifestarse en las pequeñas cosas de la vida diaria: una conversación significativa, un impulso de ayudar a alguien, una idea que parece salir de la nada. El secreto está en actuar, aunque sea con pasos pequeños. Empieza compartiendo lo que has aprendido, ya sea con un amigo, en un texto, o incluso en un video. Cada acción guiada por tu propósito espiritual fortalece tu camino e ilumina a quienes lo cruzan. Recuerda: los elegidos no se definen por la grandeza de sus actos, sino por la constancia de un corazón alineado. La vida espiritual no está separada de la vida cotidiana, se mezcla en tu manera de hablar, cuidar, elegir. Y cuando atiendes ese llamado con autenticidad, el impacto espiritual sucede. A veces en silencio, a veces en ondas que se expanden. Pero siempre, siempre con sentido. Llegaste hasta aquí, y quizá algo dentro de ti vibró con cada palabra. Tal vez reconociste partes de tu propia historia en las SEALs, en los conflictos, en las revelaciones. Y si es verdad, entonces dime: ¿cuántas veces has ignorado ese llamado interior, fingiendo que era solo una coincidencia? ¿Cuántas veces te sentiste fuera de lugar, sin imaginar que eso podría ser parte de una misión divina? Ahora que tienes claridad, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Seguirás escondiendo tu fuerza invisible, o comenzarás a actuar con propósito? El mundo necesita luz. Necesita personas como tú, con el valor de ser diferentes, de transformar el dolor en sabiduría y de seguir un propósito espiritual con autenticidad. Solo tú puedes responder a ese llamado. Y está sucediendo ahora. Si este contenido tocó tu corazón de alguna manera, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí siempre encontrarás guía, inspiración y un recordatorio constante de que nunca has estado solo en este camino.